Suscríbete a la Panterita. 11:30 en todo el país, estamos arrancando el Cardinal Deportivo a través de ABC TV hasta las 12, ABC Cardinal hasta las 2 de la tarde. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. Sí, Ariel, ¿cómo estás? Buen día, Federico, muy bien, saludos a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Fabio. Bien, buen día para todos. ¿Cómo andan todos? Bueno, como apostamos con Juanma, esta semana va a haber técnico en Cerro. Y menos mal que no me apostó Juanma, porque los dos teníamos la misma pista. Lo mío era deducción, después se convirtió en información ya, ¿verdad? Pero antes del viernes técnico en Cerro. Estamos con el doctor Rubén Litore, presidente de Libertad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, felicidades por la Copa, ¿eh? Felicidades por la Copa Paraguay. Es la tercera ya que gana Libertad. Es el club que más Copa Paraguay tiene, ¿verdad? Sí. Tricampeón. Tricampeón. Felicidades, doctor. La mitad de las copas disputadas. De las disputas. Claro. Final contra Guaraní, final contra Trinidense y final ahora contra viernes, Nacional. Claro. Y las otras tres se reparten entre Guaraní, Olimpia y Ameliano. Mira vos, son pocos. Así que felicidades, doctor. Empezamos por ahí. Muchas gracias, Federico. Muy amable. Nacional Muy venía... linda fiesta, Federico, la gente de las dos parcialidades, de Sí, Nacional, vos sabés que de me Libertad. sorprendió, ¿eh? A mí también, los compañeros, yo preguntaban qué cantidad de gente se imaginaba y me decían, la mayoría me dijeron 8.000. Así es que, doctor, muy linda la respuesta del público de Libertad, la respuesta de Nacional también de su público que preparó al igual que el hincha liberteño, un recibimiento muy especial, hubo colorido. Pensábamos que iba a ser algo muy silencioso el Defensores, pero hubo ruido y color. Sí, sobre todo que una vez terminado, ¿verdad?, el partido y, bueno, conociéndose los resultados, las hinchadas se comportaron bien, festejaron cada uno lo suyo y terminó todo bien, como debe ser una justa deportiva, ¿verdad? Doctor, ¿cuántos títulos en tu periodo hasta ahora? Bueno, durante mi presidencia, sí. Fue el octavo. Octavo en la presidencia, la pucha. Está ahí en la vitrina, ¿eh? En las grandes vitrinas. Y sí, pero es circunstancial eso. Claro. El hecho es, verá, que todo un grupo, un equipo que trabaja ya hace años y bueno, el hecho que justo a vos te toque es una suerte del destino, ¿verdad? Pero nada más que eso, ahí no pasa. Y de ahora más, ¿cómo se evalúa lo del cuerpo técnico? Le debo preguntar a usted, doctor, porque lo tengo en línea y varias personas ya me habían consultado antes. ¿Usted llega hasta fin de año, pide licencia o continúa? No, seguimos todo igual. Ahora empezamos a trabajar, nos tomamos justamente el fin de semana como para poder festejar y descansar un poquito y hoy tenemos la premiación. Sí. El miércoles yo tengo reunión del comité ejecutivo para ver el tema de esa elección de FIFA por la cuestión de la sede. Y después ya nos liberamos un poquito. Y ahí seguramente vamos a empezar a trabajar en el tema de cuerpo técnico, jugadores, contratos que vencen, jugadores que siguen, otros que no siguen, quiénes pueden venir, qué jugador de las inferiores de las formativas pueden subir, quiénes retornarían que están en otros clubes. O sea, todo es un trabajo bastante complejo el que viene ahora, pero es más de reuniones y conversaciones para ver qué es lo que se va a delinear el futuro para el año que viene. ¿Qué orientación tendrían con el tema del cuerpo técnico? Todavía no tomamos ninguna determinación. Queríamos terminar todos los compromisos primero, lo hemos hecho y, como te digo, a partir de esta semana seguramente vamos a empezar a reunirnos. ¿Continuidad de Sergio aquí no se puede considerar, doctor? Claro que se puede considerar, ¿por qué no? Y Roque sigue, por lo menos ese tipo de cosas ya se puede brindar, ¿verdad? No sabemos todavía nada. Todas las decisiones las vamos a ir tomando, analizaremos los casos uno por uno. Es cierto que ya tenemos una visión, ¿verdad?, global así del esquema, pero eso ahora lo vamos a ir delineando punto por punto, desmenuzando, ¿verdad?, las cosas para tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles. El tema de Roque, si él decide seguir, que creo que sigue. Yo antes de estos partidos, incluso porque somos vecinos, me encontré con Aproniano, el padre, y me dijo: Roque estaba muy entusiasmado porque
en el segundo semestre físicamente se sintió muy bien, no en el primer semestre, que tuvo muchos problemas, que hizo un trabajo, volvió y que quería jugar la Copa Libertadores con Libertad. Y ahora viendo la película final se lo ve como para seguir. Eso, si el jugador decide lo que parece que decide, Libertad seguiría con Roque, me imagino, hasta al menos el primer semestre del año que viene, doctor. Mira una cosa, Federico, por respeto yo tengo que hablar primero con el jugador. Todavía Sí. no he hablado con él, no hemos conversado, estábamos, como te digo, enfocados en el tema del partido. Después vino el festejo y yo ya no lo he visto más, ni siquiera hablé con él. Seguramente lo voy a hacer en el transcurso de esta semana y ahí veremos ir. Primero ver qué planes tiene él y después veremos si se ajusta a lo que el club puede o a lo que el club necesita y ahí veremos de sacar las conclusiones necesarias. Pero no tenemos que apurarnos, no hemos todavía hablado con nadie. De manera que queríamos, como te digo, terminar todos los compromisos. De hecho lo hemos terminado y ahora estamos abocados a eso. Pero hay jugadores, doctor, más allá de que no querés entrar en detalle, el caso Riveros, entiendo que se buscará hacer una renovación del plantel, ¿sería la idea, así global? Te repito, estimado, ya no sé más en qué idioma voy a hablar. Ya le dije a todo el mundo, todavía no se ha hablado con nadie. Vamos a analizarlo caso por caso y una vez que tengamos ahí veremos qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? No, la verdad que lo que te puedo decir ahora no tiene ningún fundamento. Bueno. No, estamos preguntando por jugadores que vencen el contrato, ¿no? O sea, no le vamos a preguntar por alguien que tenga contrato. Que vencen contrato tenemos, creo que son 8. Sí, Martín Silva 1, Cristian... Martín no vence, ese no es cierto. ¿Martín no vence el contrato? No. Ah, qué oportuno que no diga, porque él aparece en todas las listas como que sale, ¿verdad, compañero? Sí, era así. ¿Él tiene más contrato, doctor? Él tiene un año más. Ajá. No, los que vencen son Tacuara, Roque, Cristian, Willy, Tito Villalba, Vareiro, Piris y Luis Cardoso. Ah, está perfecto. Bueno, fíjese que teníamos la misma lista, pero con Martín Silva también. No, Martín habíamos jugado el año pasado por 2 años. Es muy buena la aclaración. Cuando dijo el tema, ya le paso a Fabio, cuando dijo el tema de ver lo que el club va a haber un cuidado especial en lo económico como en los últimos años en Libertad. Y sí, porque lo que pasa es que de repente se invierte mucho dinero también en la formativa, se forman jugadores, chicos que están de muy buen futuro, muy buen perfil, y después resulta que llegan a primera y tenemos una gran cantidad de jugadores que nos crea, porque muchas veces es un problema también. Decimos, tenemos un plantel muy largo, muy importante y sin querer le estamos creando un problema al cuerpo técnico, ¿verdad? Porque realmente es cada fin de semana que tiene que armar su equipo o armar el equipo que va a ir a concentración, y eso es todo un problema, porque de repente tiene que dejar jugadores que de muy buen rendimiento o muy buen nivel, ¿verdad? Tiene que ir eligiendo. Y realmente hablando con los técnicos, siempre ha sido ese también un problema para ellos, de manera que queremos hacer algo equilibrado y ir renovando el plantel indudablemente, porque esos chicos tienen que tener la posibilidad de jugar. Doctor, hoy estaba averiguando el tema de Diego Gómez, me decían que oficialmente el 1 de enero ya va a ser presentado como nuevo jugador de Brighton. Ahí Libertad tiene un 50%, me dicen los compañeros aquí. Sí, pero no es un 50% neto así de toda la... ¿Entendés? Hay cláusulas ahí que es sobre la plusvalía. Cláusula sobre la... Ah, entiendo. Bueno, pero es un dinero importante por el monto que se habla y se va a oficializar, repito, el 1 de enero. Enzo González, Enciso... Lescano, volante, está en el interés de algunos clubes. Sí, siempre es un chico que tiene muy buenas condiciones y sí está, pero nada oficial todavía, ¿verdad? Pero sí hay seguimiento. Sí, él y unos cuantos más, ¿verdad? Que lo van siguiendo, lo van mirando, se va. Pero es la época luego, Federico, es la época donde todo el mundo
averigua, demuestra interés de que si ahí empieza el tira y afloje, ¿verdad? Hasta que después se va concretando algunas de esas operaciones y bueno, las que salen y son beneficiosas para el jugador y para el club, se harán, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando un club trabaja en inferiores como Libertad y los famosos scouting y compañía ven a Enciso, a Enzo González, de donde salió Diego Gómez, de ahí también, mejor juvenil de la Major League Soccer, ahora ya con futuro en la Premier, entonces miran con otro ojo a los jugadores de ese mismo club, en el caso de Libertad ahora. Sí, totalmente, por eso es que cuando nosotros hicimos esa transferencia en forma directa, ¿verdad? De club a club, digamos, o sea, de un club paraguayo o de un club que estaba jugando el campeonato de la selección paraguaya de fútbol a la Premier League o a la MLS directamente sin intermediario, porque te acordarás que siempre nosotros usábamos o tenía que ir primero a la Argentina o era primero a Brasil o a México y después de ahí se hacía la transferencia importante. Al poder hacer en forma directa de nuestra liga o de nuestra asociación a ligas muy importantes de primer nivel en el mundo, ahí nosotros siempre dijimos, ahora se abre una ventana, estos chicos van a ser embajadores no solamente del Club Libertad, de toda la liga, de todo el campeonato. Entonces favorece no solamente a Libertad en este caso, sino que también a todos los clubes que conforman, que juegan el campeonato de la Federación Paraguaya de Fútbol. Marcelo Fernández, otro que está también ahí cerca, me comentan aquí. También. Sí, también Marcelo. Hay varios jugadores, hay varios, sobre todo los que tuvieron también trascendencia en el preolímpico. Acordate que fueron jugadores que fueron a jugar a Olimpiadas, tuvimos representaciones internacionales importantes, ganamos el campeonato de la sub-15, que era una sub-16 realmente, donde teníamos nosotros 7 jugadores. O sea, yo creo que se está trabajando bien en la Asociación Paraguaya de Fútbol y los resultados se están viendo. Doctor, el tema de la cancha, que va a ser un desafío para el fútbol paraguayo el año que viene, ¿Libertad ya va a poder jugar en la huerta desde el inicio? Sí, esa es la idea. Estamos ya finiquitando los últimos detalles, estamos te diría en un 90-95% de terminación de las obras ya. Doctor, el Udinese de Italia estaría haciendo el seguimiento de Rubén Lescano, el Udinese de Italia, doctor. No puedo dar ninguna información porque te digo, tenemos muchas, casi como te digo, informaciones así, pero que no es nada oficial. Bueno, la última, ¿algún otro club, lo que le estaba preguntando Dani, le pidió para utilizar la cancha de Libertad también el año que viene o no va a ser así? No, de momento no hemos recibido absolutamente nada. Sí, porque va a haber varios que van a estar de tipo alquilar algo, porque en plena mudanza, rompiendo la casa, Guaraní, Olimpia está ahí. ¿Libertad va a poder jugar la Copa algún partido en la cancha o la capacidad no da? Nosotros hemos hecho las modificaciones adecuando directamente a todo lo que la Conmebol le exige. Ah, perfecto. El aforo no es una cuestión muy importante, hay otras cosas que son mucho más importantes que esa, que nos han hecho que el proyecto sea mucho más grande de lo que en principio se pensó y hacer una serie de modificaciones que realmente la Conmebol exige. Bueno, le puso contento lo de Barbosa, ganando 2 copas impresionantes con un gran nivel, un jugador que no había encajado mucho en Argentina y que en Libertad realmente llegó a un techo importante. Sí, cuando lo trajimos fue también muy duramente cuestionado acá, sí. Me acuerdo los primeros partidos, y nosotros por algo lo habíamos traído, habíamos hecho un seguimiento del chico y sabíamos que podía dar, y gracias a Dios se afianzó y bueno, hoy en día es una figura importante, no solamente lo fue aquí, sino también en el fútbol sudamericano. Muchas gracias, doctor, por el tiempo. Cuando gusten, muchachos.
El doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad, desvirtuando un par de cosas que, primero que no continúan la presidencia el año que viene, seguimos, dijo, y después lo de Martín Silva, que estaba en todas las listas, ¿verdad? Claro, ya le pusimos a Mourinho como el arquero del... Algunos dijimos hasta Ojo de Libertad está buscando arquero también. Sí, pero yo creo que... Sí. Porque lo que dentro de su prudencia o cautela, los nombres que tenían allí al toque eran los 8. Y no estaba Silva. Claro. Y llegó a los 8. ¿Verdad? Y Mira que lo puso a Roque en el 1, ¿verdad? Claro, Roque, dentro de la Tacuara. cautela hubo revelaciones importantes. Roque Tacuara Riveros, así arrancó. Sí, los Riveros se allana el camino porque él deja el fútbol, creo que fue su último... Claro, y justo arrancó Sí. con los tres, con esa, por llamarle columna vertebral ahí de Sudáfrica 2010, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Los Sí. tres, y después siguió con los otros Y nombres. además que son los tres que tienen un trato diferencial. O sea, Claro. ellos negocian no con el club ni con el presidente de turno. Van directamente Claro, a la claro, Avenida claro. España, Sí. entonces... Por eso yo le preguntaba si Roque Claro. quiere. Claro, claro. Y sí, Roque cumplió un récord este año, el gol que hizo en la cancha de Cruzeiro. ¿En el Mineirão? El gol o sea, el jugador que hace un gol con más edad en Copa. En Copa Sudamericana, ¿verdad? Sí, Yo creo que sí, ni sí, Libertadores. Creo que en la Libertadores cumplió Y- este mismo año que tuvo 2 récords. Y localmente es el más ganador de 17 títulos. ¿En serio? Yo te iba a preguntar, José Antonio, vos te escuché, 44 va a cumplir Roque en agosto del año que viene, ¿eh? 43 tiene, sí, 44. Sí, qué Él bárbaro, es ¿no? categoría Sí, sí. 81. Y cada año el último baile, ¿te acuerdas cuando estaba en Olimpia? Era, Sí, sí, sí. hizo una promoción. Por eso te El quise último corregir hoy. baile. Ese era su último baile en Olimpia. Claro. Ah. Sí, No, él sabía No, que ese puso después de todos los hechos consumados. ¿verdad? el último baile en Olimpia, pero vos sabés que muy meritorio, ¿no? Yo repito, hace 2 semanas me encontré con Aproniano y le pregunté y me dijo, pues yo tenía la información que él iba a ser el gerente de Libertad. Pero me dijo, vos está entusiasmado, amigo, porque trabajó físicamente y en el primer semestre y le doy la razón porque desde los últimos ingresos uno vio un Roque mucho más suelto. Yo me di cuenta de Roque cuando no patea al arco y siempre le comento a alguien, él tiene para patear al arco y si está mal físicamente no le pega porque tiene miedo que se le suelte. Pero ahora volvió suelto de vuelta, volvió bien. Le vino bien este segundo semestre cómo se administraron también las cargas con él, ¿verdad? Y Claro. la manera de trabajar y se nota que está él de otra manera, o sea que está fino desde el punto de vista de la competencia, producto de un ritmo importante, no se frenó. O sea, suena totalmente paradójico y hasta contradictorio, pero en el caso puntual de este tipo de jugadores pasa más por lo mental. Si ellos siguen teniendo esas ganas porque tienen un cuidado impresionante de lo profesional. A mí en la previa de la Sudamericana me tocó compartir un evento con él y lo ves y vos pero este está lo mismo que hace 8, 7, 6, 5, 4, 3 años, entonces pasa más por lo mental decir ya que qué sé yo, la familia me exige otras cosas, tengo otro tipo de inversiones, y estamos hablando de alguien que sí tiene 43 años y que sabe dosificar cuándo jugar, cuándo entrenar, cuándo hacer lo suyo, y pasa un poco por eso y lo que ustedes marcaban. Fue importante en algún momento de esta turbulencia de Libertad en este segundo semestre. Él fue el jugador más determinante. Copa Paraguay hizo algunos goles, la otra vez estaba viendo el camino previo. Sí. Creo que el partido contra, ¿a quién le ganan 2-0? Yo acá está el gol récord de Roque. En el Mineirão, bueno, el partido récord. Contra Cruzeiro jugando el partido de vuelta. Él hace el gol, Sí. él estrella un tiro en el en el palo derecho, palo. creo. No, fue un... ¿Y quién fue el delantero, pero con continuidad? No uno que haya jugado un partido en un año. Yo me acuerdo, Melio Ramón Palacio, creo que 42 llegó a jugar. Sí, sí, Eh, sí. Más veterano. Pero ¿cómo? no, El más veterano no en primera tener división. vigencia. Pero primera hasta cuánto, porque él aparece en un equipo chico de primera, ¿con cuánto? ¿39, 40? Sí, y a partir de ahí ya la carrera se extiende, pero en ascenso. En ascenso. ¿Y Sí. después jugador de campo no, verdad? Toro, 43. 43. Toro Acuña. Caniza también En jugó hasta primera. tarde. Rubio Ñu. Ah, mira. no. Caniza también. Y estamos hablando de... Paulo de da dos. Silva hasta hace poco. Bueno, Paulo se fue a jugar en la intermedia, después en la B, creo que. 12 de julio, último Atlántida. Sí. Estaba, Ah, pero Pablo también jugó bueno, estaba más suplente en Libertad, ¿verdad? A ver esto, contra Encarnación y contra Luqueño, contra Luqueño, ese partido en cancha Guaraní, había hecho un gol importante Roque, ahí está justamente
el tema de el gol récord. Y contra Luqueño fue semifinal. Sí. La Copa Paraguay. Sí, sí, sí. Sí, estoy muy bien, Fabio, ¿verdad? Él entró y solucionó algunos inconvenientes porque habían apuros de Luqueño, pero con ese gol se tranquilizó todo a favor de Libertad. Claro, bueno, va a jugar entonces la Supercopa de antemano. Libertad Olimpia. Olimpia. Libertad, el primer partido del calendario 2025. Jueves 23 de enero. Jueves 23 de enero, ya estamos. Sí. Y después arranca el campeonato. Al día siguiente Sí. ya con los primeros partidos. O sea que ya tenemos un partido para el lunes o dos. Posiblemente. Probablemente Olimpia y Libertad, si no postergan, van a jugar lunes. Por eso digo, ya tenemos Sí. dos partidos para el lunes. Hoy se hace el fixture. ¿Eh? ¿Oyes? Ah, no, Víctor, pero... Claro. Hoy se No, va a hacer pero el el- tema de cuándo arranca, cuándo termina. ¿Y la Copa primera fase cuándo arranca? Copa- Febrero ya. A ver, un Ya no poquito arranca más, tan ¿verdad? temprano como antes. Antes arrancaba ya en enero. Las primeras 2 semanas de Las febrero. primeras- Sí, Era más complicado. el 20, 15 de enero ya arrancaba No, la, antes, la fase yo- 1. la semana pasada cuando le decía cómo cambió la Libertadores, ¿se acuerdan que inclusive esa serie Olimpia contra Defensor era cuando se jugaba, y de vuelta se jugaba la misma semana, un lunes y un viernes era? ¿Se acuerdan? Sí. O sea, ponerle que el lunes jugaban en Montevideo y el viernes ya jugaban en Asunción. Y eso solía ser enero. Pero es la época que la Copa todavía no se había pensado bien y terminaba en julio. Olimpia Mineiro se define en julio. Por eso era una época donde el que jugaba Libertadores podía jugar Sudamericana después. Y Claro. ahora ya profesionalizaron el calendario. Entonces, arranca la primera semana de febrero y termina el último fin de semana de noviembre. O por lo menos allí. Esta vez fue de 30 de noviembre. Literalmente Sí. el último día del penúltimo mes del año. Pero el fútbol arranca entonces el 23 de enero. El fútbol internacional arranca las primeras semanas de febrero con sí. Nacional. Nacional se sumaría a Cerro, que entra en acción en la segunda mitad de febrero. Y en abril, la fase de grupo donde ya Olimpia y Libertad están esperando y ver si los de Barrio Obrero se suman o no. Hasta hace poco tiempo entraba en escena primero el equipo paraguayo en Copa Libertadores, la primera fase, y no en el campeonato, ¿se acuerdan? Porque el Arrancaba. torneo solía arrancar en febrero ahí. Y porque, por ejemplo, empezaba, como vos decís, Dani, el 22 al 23 de febrero, estas fechas que tenemos Supercopa nosotros, era el comienzo de la primera fase de la Libertadores, y se definía ya la siguiente semana, o sea, antes del fin de mes de enero ya teníamos los clasificados de primera fase, Sí. a segunda fase, y el campeonato recién ahí arrancaba. No, ahora ya se profesionalizó bastante. Habrá que ver, porque a diferencia de este año donde había Copa América, entonces se tenía que hacer toda una movida para darle ese hueco. Ahora no hay. En teoría, junio, julio se va a utilizar para un mundial de clubes donde no hay participación paraguaya, a diferencia de la Copa América de este año. Y si eso va a hacer que el torneo se alargue un poquito más, porque fíjate que siempre se dice los contratos son hasta el 30 de junio, pero los torneos suelen terminar el primer fin de semana de junio. Y muchas veces para darle ese tiempo para los equipos, y la FIFA misma, con su creación, van a hacer una ventana provisoria. Porque si la FIFA dice, no, los contratos tienen que ser hasta el 30 de junio o 31 de diciembre, y la FIFA organiza un torneo que va a trastocar, porque es de junio a julio, y ellos van a permitir un contrato así tipo provisorio de 10, 15 días para ese mundial. Y las finalizaciones mismas. Acá uno recordaba siempre, en la década del 90, 30 de diciembre teníamos partido de fútbol todavía. Y ahora todos los equipos, casi de forma oficial, ya licenciaron a todos sus planteles en el mes de noviembre. Salvo lo de Libertad y Nacional, que jugaron el viernes pasado la final de la Copa Paraguay. Bueno, el primero que va a arrancar va a ser Recoleta. Toro sí jugó, pero Toro jugó hasta los 45 como decían los compañeros, en la segunda. Justamente en Deportivo Recoleta había jugado a los 45 años el Toro Acuña. 43 primera división, Sí, Rubio Ñu. en Rubio Ñu. Sí. ¿Qué vieron el fin de semana, Brasileirao. Sí, Brasileirao. Yo he visto parte de Brasileirao, ayer la definición. Ayer... Lo más llamativo fue lo de Paranaense, ¿verdad? Que perdió el partido clave con Bragantino, que le ganó en el cruce directo en la penúltima fecha. Y ayer le volvió a Cruzuma y Mineiro le dio una mano. Le ganó No hay darle una mano, Minero podía bajar. No, también. Ve, Una manera de decir, un ¿verdad? partido Pero. donde- Porque Bragantino prácticamente ya está sentenciado. Y Minero metió va a 6. puerta cerrada de vuelta, ¿no? Por el tema de la Copa de Brasil. Ah, claro, la Le, final con Flamengo. le permitieron volver a su estadio, pero ya sin gente.
Pero qué cruel que es el campeonato de... O sea, estaba Sí, mirando sí. hoy lo de Brasil, pero hay cantidad de premios también que entrega, ¿no? Sí. Porque ahí viene Edgar, el hombre que apareció en pantalla. Fue un suceso. Ahí- Viene bien, con campera, ¿ya te parece que puede andar con campera? No. Otra viniendo de... Ve a Ayer vi, aprovechar, hermano, en vez gente de- con cangurito, con campera inflable. Yo le quiero agarrotear hacia la gente. ¿Será? No, no, yo no No, llego no, tanto, no, llego no, tanto, Con no, el no, calor, no, no, con no. el calor que Yo le hace decía ciudad. algo. El domingo pasado no se podía ni dormir con No, aire y 18.000. andaba el viernes, Ah, no, ¿sabe no, qué? para Le, disfrutar. le encontré a un amigo, Quiero garrotar. a un amigo No, nuestro, no, le encontré claro. el viernes a la noche a un amigo nuestro, ya Sí, saben a quién, sí. ¿verdad? Y ni bien nos saludamos, me dijo, ¿qué tal nuestro Edgar? Me dice, le encanta la cámara, le gusta la cámara, y así. Digo. ¿En serio? No. Ah, sí, ya Sí, sé. está bien. Bueno, Brasilerado, ¿escuchás, Sí, Edgar? sí. Pues tuviste una charla sensacional con Oscar Romero. No, Ángel. Puesto con Ángel, perdón. Ángel. Del 1 al 6, fase de grupo de Copa Libertadores. Séptimo, octavo, segunda fase de la Pre-Libertadores. Del 9 al 14, Sudamericana. Solamente no recibe nada el que sale 15 y 16. Después el otro 4 al descenso. Impresionante bueno, Sí. los premios, pero tiene razón. Mirá, te aparece Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza. Hasta aquí terminaron. Inter, San Paulo, Corinthians, Bahía, Cruzeiro, Vasco, Vitoria. Yo ayer puse a los 20 del segundo tiempo y era un partido parecido a Argentina-Uruguay en el famoso partido en el Centenario. En el Nilton Santos. Sí, Sí, pueblo de San Pablo. que se petaban la pelota. No, si San Tocaban Pablo a San licenció- Pablo, pero no avanzaban nunca. Y los mineros tampoco presionaban. Entonces que no voy a seguir nomás mirando mi serie. Vos sabés que yo estaba mirando, pues yo recuerdo, no, hace como 6, 7 años. Brasil no tenía 38 fechas, tenía 42, podría Sí, ser. sí, sí. 42 No, fechas. hubo una época donde había 22 equipos. Y yo pensé que era algo a mí se me traspapeló. No, ¿verdad? te quedó en el subconsciente, ¿eh? Y después empecé a leer y averiguar y vi, sí decían que se redujo eso Sí, sí. y eso le dio más competitividad porque ascienden 4. También, ¿verdad? A la Claro. primera, al Brasileirão. Y no 2. 4 y no 2. Entonces, 4 suben y creció la competencia y ahí ya te mostraban la lista de los equipos que descendieron. Eso que ya repasaba la semana pasada Dani, ¿verdad? De los No, grandes equipos claro, que y descendieron. fíjate que por esa poca brecha que hay, que leía Federico, Atlético Mineiro y Fluminense llegaron a la última fecha con riesgo real de descenso y por ganar no es que solamente se salvan, sino que entran a la Sudamericana. Qué lindo premio, ¿no? Claro, vos pensarías que hay una brecha muy grande. Al estar todo tan compactado, para decirlo de alguna forma, el salto es muy grande. Lo mismo, Mineiro de estar jugando la posibilidad contra Flamengo y contra Botafogo de meterse a zona de grupo de la Libertadores, estuvo a un partido de irse a la B, con lo que significa irse a la B en Brasil. O sea, tenés que irte a Novo Y Horizontinho. con ese no, plantel, no. después de jugar la Copa, la final de la Copa Libertadores y la final de la Copa Brasil, en el caso de Mineiro. Es más, ese sí lo agarré en tiempo real porque vi el penal de Hulk, Ah, que pega en el palo y después mete el compañero en la cara de Hulk cuando falla el penal. ¿Quién está, Ángel Elián? Porque... esa es la jugada. Sí. Y hay equipos que remontaron muy bien, como el caso de Palmeiras. Hizo una, por llamarlo segunda rueda espectacular, al igual que, bueno, Botafogo para aguantar Pero igual y Corinthians. Claro, no, es que uno siempre dice, si el Brasileirão duraba capaz un mes más, Corinthians le llegaba a Botafogo, ¿verdad? Porque igualaron un récord de victorias consecutivas. Vos citabas lo de Palmeiras, pero son tan competitivos ellos que ayer el equipo se fue abuchado. Imagínate, Sí. Palmeiras. Justo que nos hablan del golazo del Cachorro Sánchez, estamos con la madre del Cachorro, estamos con la señora Sista Guerrero. ¿Qué tal, señora Sista? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien, súper bien, feliz. Bueno, pero acá hay algo increíble lo que pasó, señora Sista. Lo que contó el Cachorro Sánchez, lo que contó tu hijo Richard en la prensa. Sí, Él contó que usted le dijo a su hijo que le pega al arco porque el arquero del Cruz Azul estaba adelantado siempre. ¿Así le dijo? sí, así le dije, Ariel, sí. la señora Sista. Me sorprende, señora Cita. Entonces, usted sabe mucho de fútbol, hace seguimiento a los rivales del América. Sí, nosotros le seguimos todo ahí al club mexicano. Ah, y le tenía bien fichado y llegaste a ver el partido, entonces el arquero de Cruz Azul, o sea, Cruz Azul. Sí, exactamente, porque
el primer partido el de ida, yo vi todo, ¿verdad? Y vi que estaba muy adelantado, casi en el medio de la cancha estaba el arquero casi todo el partido, ¿verdad? Pero mi hijo no jugó ese partido, el primer partido, ¿verdad? Y entonces la vuelta él ya jugó, o sea, ya estaba de titular. Mira y, que... Sí. Ahí le comenté yo, mira, hijo, le dije, si te toca patear desde lejos, le dije, porque el arquero se adelanta mucho, le dije. Porque yo me acuerdo pues que él ya había hecho un gol también similar así desde lejos. Casi de media cancha, sí. Señora, aquí ponemos para tener el hilo lo que decía Richard a la prensa. A ver, Ariel. Sí, bueno, primeramente quiero dedicarle este trofeo a mi hijo y a mi madre, que estuve hablando con ella antes del partido y me decía que le pegue al arco, que el arquero se adelantaba mucho. Bueno, esto va dedicado para ella también, para todo el grupo, muy contento la verdad. Arrancamos un campeonato muy malo, no como nosotros queríamos, pero a mitad del camino... Ahí está. La dedicatoria para su hijo y para usted, que tiene mucho que ver con el golazo que marcó. Y sí, pero gracias a Dios y a la Virgencita Cacupé, como le comenté a su compañero, que yo caminé de la cruz para ir junto a la Virgencita, y me encomendé mucho a la Virgencita por mi hijo también. Y la Virgencita escuchó mi ruego. Señora Sixta, ¿vos sabías que en México ya dicen los mexicanos, si no es un golazo no nos sirve? Porque dicen que Richard hace todo golazo. Sí, así dicen. Y señora Sixta, ¿y por qué él patea tan bien? Así como veo que sabe mucho de fútbol, parece que vos le enseñaste. No, ese es un don de él que nació con ese don él. ¿Y cómo él estaba, señora, anímicamente? ¿Cómo venía? Porque vos decís, no jugaba, no jugó el primer partido. ¿Cómo estaba él? Y estaba ansioso como todo futbolista cuando no entra a jugar. Ellos pues quieren jugar, ¿verdad? Y estaba ansioso él porque quiere jugar, ¿verdad? Y estaba en la banca, ¿verdad? Y siempre juega, pero así último minuto y eso. Ya no estaban jugando un partido completo, pero y entonces ahí lo que yo siempre le motivo, ¿verdad? Porque está lejos de mí, y entonces con mensaje, con llamada únicamente hablamos. ¿Vos le notaste un poco decaído y le llamabas, entonces le insistía que tenga siempre la fortaleza? Fuerza, que eso pasa nomás a todo y así. Así es, todo ¿Y lo que hablamos. él va a seguir en el América o puede ser que haya cambio, señora? Y no sabe todavía, hay rumores que va a salir, pero él me dijo que no hay nada todavía. No hay nada todavía. Nosotros leímos lo mismo. Sí. Él tiene contrato todavía dos años más. Tiene contrato con América. Y después de este gol, si había alguna duda, este gol fue muy importante y lo quiere mucho la gente de la América también. Sí, le quiere mucho, le quieren. Ya le quieren mucho. Y ya está 5 años ahí. ¿En qué barrio está usted, señora? ¿O en qué ciudad está ahora? ¿En qué ciudad? Sí, acá. En Ñemby. No estoy escuchando un alto parlante por ir a la televisión, no sé si es Ñemby, es claro, el cachorro de ahí de la zona. Y ve bien en directo los partidos, encuentran una señal siempre para ver los partidos de América. Y yo había comprado de que él se fue ese box, y en ese me sale. Ajá, está bien. Sí. En ese me sale todito los canales mexicanos. ¿Y Richard siguió la campaña de Olimpia, señora? ¿Le comentó algo sobre el título que ganó Olimpia? ¿Cómo? ¿No le comentó Richard sobre el título que ganó Olimpia? ¿Si siguió la campaña de Olimpia ahora en el clausura? Sí,
él siempre sigue. Sí, siempre sigue acá el fútbol paraguayo también. Bueno, ¿y con quién juega, muchachos, ahora América? Monterrey. Monterrey. La final. Sí, Monterrey, su contrario eterno también ese. Sí. ¿Cuál es la debilidad del equipo de Monterrey, señora? Si le puede contar a Richard ahí. Ese no es el equipo de Micheli, sí. Sí, él. Qué lindo partido, final. ¿eh? Sí. Qué lindo partido. Dos clubes muy Sí, importantes. va a ser un partidazo, va a ser. Partidazo. Va a ser un partidazo, sí. Bueno, Un partidazo va a ser también. vamos a estar atentos porque en México también siempre termina antes de la Navidad el fútbol. Vamos a estar atentos a qué pasa con Richard. Está el tema de a ver si levanta el nivel para volver a la selección en un momento, ¿no? Sí, ojalá que vuelva. Esta señora, le felicitamos. Los hinchas de América le agradecen también por ese consejo para Richard y muchas gracias y ojalá sigamos hablando ahora a fin de año con otro golazo de Richard. Gracias, Sixta. Muchas gracias. Gracias a usted. Sixta Hasta Guerrero. Doña Tora, no existís. Doña Tora le pegaba los contratos a Nelson, pero esta le habló el arquero adelantado, hermano. Sí. Porque el arquero es colombiano Kevin Mier. Kevin Mier, vos sabés que hace poco bueno. salió una publicación, decían, miren al nuevo René Higuita, decían, ¿verdad? que Porque el tipo sale de su arco, él tiene Sí. hasta la media cancha se va, ¿verdad? Él siempre se ofrece como opción de pase Sí, y para ahora los recibió compañeros y recibió es su más, pero en merecido. el partido de ida él fue figura en el Sí. 0-0. Y ayer Richard, como ustedes marcaban, si no es golazo no sirve y el gol que se mandó. Y sí, la mamá acompañaba la euforia con conocimiento. Cuando le dijo, mi hijo, claro. cuando juegue, ese arquero siempre juega como volante, Y- así que... Imagínate con quién lo compararon justamente, con otro compatriota como René Higuita, y cuando René Higuita fue la sensación en Italia 90, él se mandó la jugada. Otro rival, como dijo la madre, este otro rival dijo por Monterrey, porque Cruz Azul es el rival ahí de la ciudad, ¿verdad? Y No, Monterrey o sea, es rival de... es el gran rival, en Lo- todo sentido. claro, lo que pasa es que Monterrey está bien y con Cruz Azul, el clásico joven, ¿no? Como le dicen. Y es más, nosotros le damos mucho enfoque al gol de Richard, pero fue un partido que terminó 4-3. Podía pasar cualquier cosa. Y cuando Richard decía en la declaración, América entra, como se dice, por la ventana a la liguilla. Hasta tuvo que jugar una especie de playoff. Y ahora está en la final contra el equipo de Michelis. Y ahora a guardar el fixture. Y observar porque fue un semestre donde Richard no jugó mucho. Y cuando había entrado lo habían expulsado también. Pero con este gol seguramente tiene ganado un puesto. Y lo que solemos decir, el América es el equivalente a lo que es Boca, Flamengo. O sea, la repercusión que hay allá en México es inimaginable. Entonces, tanto tiempo, tanta vigencia, y ahora con un gol que recorre el mundo porque no es solamente el arquero adelantado, porque viste que solemos ver goles de media cancha, pero acá le pegó demasiado bien, y la fuerza con la que el balón llega allí va a la meta del colombiano para el gol más lindo de este fin de semana. Jueves y domingo las finales. Jueves y domingo, Jueves bueno. primero en el Azteca y se va a definir en campo del Monterrey, o sea, en el estadio espectacular que Qué tiene Monterrey, espectacular que el ¿verdad? estadio, Vi una foto de la señora del técnico de Micheli, que no sé, volvió el hijo o algo, de Alemania, Bastian. Una cosa, pero un plato volador parece, increíble. Sí, creo que tiene Monterrey. nombre del banco, ¿verdad? Pero sí es una y Impresionante. creo que es uno de los estadios mundialistas, Y seguro. Creo que es porque se habrá preparado creo que con es de esos fines. creo que es de F, Monterrey y Guadalajara. Bueno, acá me apunta mucho y yo no me acuerdo, pero el equipo del señor Barriga me dicen que es Monterrey. Claro, Ya, sí, eso te estaba diciendo Ariel. Monterrey. Ah, sí. bueno, porque y pobre don Ramón ya está de casa, anda ahí deambulando por ahí en Monterrey. No, Monterrey, equipo de mucho dinero, de tabacaleros, importante. Monterrey y los Tigres, ¿verdad? Pucci fue uno de los pioneros Sí. ahí en Monterrey. Sí, ídolo. Celso Rubén Ortiz Martín jugó- Ruiz. Celso Ortiz fue Rodrigo ídolo. Rojas, Celso Ortiz jugó mucho, ¿no? Sí, también. En Monterrey, Rodrigo Rojas, 3, tiene que haber más. Pero Pucci, Yo no sé si hay, porque
convengamos que los equipos de esa zona no llevan tantos paraguayos en relación a los Toluca, a los equipos del DF. Pues recién hablaba de Pero Cristian Rivero. Tigre llevó a... había un jugador paraguayo que... El último que tuvo fue Cocolizo. Sí, Mauro Caballero con Tigre. Mauro también. Fernando Fernández. ¿También? ¿O fue Puma? ¿Y cómo se llama ese jugador que hizo gol después volvió a 12 de octubre? Julio Aguilar. Julio Aguilar no jugó en Tigre. Puede Sí, ser, Sí, puede sí. ser. En Tigre de Monterrey. Exactamente. Luca Ocampo, la figura de Monterrey, sí, imagínate el nivel. No, Luca Ocampo, que está, tiene, ¿eh? ¿sabes que está el Iván español? Piri jugó a Monterrey, sí. Sí, está Sergio Canales también. Canales el también. español, no, Monterrey. El arquero Andrada es Boca. Hablando de arquero que le gusta salir. Tiene otro más. Sí. Richard Sánchez va a probar la media cancha. Sí, Fernando Fernández en Tigres estuvo. Estuvo Sí. también Fernando. Sí. Che, mío, Fernando Fernández, qué buenos clubes, De repente, porque Tigre se paga. ¿Adam Valero estuvo en Monterrey o no? Creo que sí, Puede ser. Pero, Adam Vareiro, que ustedes saben no va a continuar en River, pero uno que interesa porque la otra vez hablamos de él, Roberto Rojas, ya se sabe en el círculo de Gallardo que no va a ser tenido en cuenta, por más que tenga un año de contrato todavía. Osvaldito, sí, gracias doctor Ronda Martínez. Osvaldito Martínez jugó mucho tiempo en Monterrey. El Conejo Benítez también, no mucho, sí. Conejo Benítez jugó en Monterrey, sí. Chepirito era de América, sí, exactamente. Él era, bueno, ahí del canal. Claro, sí, no, y aparte cuando hizo la película hizo él vistiendo los colores de la América, ¿verdad? Ayer estábamos haciendo ese tipo de concurso que me enseñaba mi hija y te aparecen preguntas y apareció, ¿cómo se llamaba el ladrón de la vecindad? Y yo nunca me enteré, creo que un tipo, ¿sabes cómo se llamaba? Hurtado, el ladrón de la vecindad. Imagínate un poco lo que era, Hurtado. El señor Hurtado. Señor Hurtado. Terrible. Vamos a saludar a Edgar. ¿Qué tal el fin de semana, Edgar? ¿Bien? Bien, súper bien, Federico. ¿Viste Brasileirao o no? No. No. Él es Serie B, su... no había motivación. Locomotora Bahía contra... Sí, Serie B. Vendemos Edgar. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Estás solo a 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.440 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Registrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en locales de pago express, aquí pago Infonet, cobranzas y biggies de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Con Bristol, estas fiestas lleva tu Aires Fleet con instalación gratuita y en cuotas desde solo 199,000 guaraníes e incluye una cuota de regalo en tu próxima compra. Pagar recién el año que viene. Aprovecha y pedilo ya. Además, podés ser ganador de los 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arranca la semana con energía en Farmacias Catedral. Disfruta hasta un 50% de descuento en vitaminas y suplementos y un 25% adicional pagando Contigo Money. Además, participa en el verano que te mereces con Farmacias Catedral y gana viajes y más de 60 premios. Más en farmaciacatedral.com.py. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno. La Blitz 110 S, GTR 150-200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Jacomer o escribí al WhatsApp 0976 10 10 10 para más información y avanza siempre con Kenton. Jacomer, respaldo total. Pollo Don Juan, les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de Pollo Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperen más, visita cualquiera de las sucursales de Pollo Don Juan o podés llamar
llamar al 021-729-1717. Así de fácil, Pollos Don Juan para todos los gustos. Esta Navidad llena tu hogar de magia con Inverfin. Encontrá todo lo que necesitas con hasta un 70% de descuento. Celulares para capturar recuerdos, TVs para disfrutar pelis en familia o parlantes para armar la fiesta en tu casa. No esperes más, la magia de la Navidad te espera en Inverfin. Visita tu sucursal más cercana o escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. 12:15, gracias a Ale Cáceres, también a Néstor Beltrán, Adam Vareiro, Jorge Benítez, Celso Ortiz, Iván Piris, Rodrigo Rojas, Osvaldo Martínez, Julio César Yegros, Rubén Ruiz Díaz, Carlos Olmedo y Apolinor Jiménez, los paraguayos que jugaron en el Cruz Azul. Colabora el de México. El amigo Monterrey, a veces. En el Monterrey, Claro, me quedé con la semifinal. ¿Sí? Me decía el amigo Freddy que justamente lo que transmitía mencionaron que si Cachorro no sigue en América, el Monterrey estaría interesado. En caso que no siga en América. Justo antes del partido, la gran... Se va a enojar, ganó. Torneo Olimpia dijo que Javier Domínguez estaba en Olimpia y jugó contra 2 de mayo. Sí. Se enojó. Eso es una táctica muy nuestra. ¿Quién va a ser el técnico de Cerro? Esa es la pregunta. Porque vos, de acuerdo a tu mensaje... No, el otro no, día no, no, descartado. no es Pellegrino. Y mira que hoy la empresa ya publicó Gardero. Pero también Alta me dicen chance. que no es. ¿Que no? Garneros. ¿Que no? Qué Pero misterio. también yo hice la pregunta... Hice una pregunta que sé que no me van a responder, ¿verdad? Porque ahora no te responden, pero pregunté... Dirigió acá yo la primera vez. Le puse una risa al lado para distender el tema. Y se me rió nomás, como diciéndose, ay, si te digo... Entonces ahí toma... A ver, con Juanma vamos. Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Saludos para todos. Bien, bien. Y no es por sacar pecho, pero lo hablamos el viernes. Sí. Yo sé que Pellegrino en su momento estuvo ahí muy cerca, estuvo rondando, estaban esperando respuestas, pero... A mí me dijeron, hablamos con 4 técnicos. Uno de ellos fue Pellegrino. Sí. Nunca estuvo primero en la lista. Por eso. Y la última palabra, dentro de todo eso que hablaron, dice que cada técnico sabía el estado del plantel de Cerro. Y le habló, más o menos le hizo una radiografía así. Y uno de los últimos iba a ser quien mañana va a ser presentado, tengo entendido, que es Gabriel Weiner. Creo que él, no digo que va a dar la voz final porque sabemos cómo es, ¿verdad? Pero sí iba a tener mucho que ver en firmar el tema de quién va a ser el nuevo técnico del Cerro, Juanma. Llega esta noche y a partir, así como lo veníamos diciendo también la semana pasada, Fede, a partir de mañana, bueno, ya seguramente estuvo trabajando de manera virtual, pero ya a partir de mañana oficina y sí, yo no sé si va a ser determinante la decisión suya, pero sí, pero va a ser sí compartida. ¿Cómo? Va a ser compartida, va a ser una opinión más. A mí no me dijeron determinante, pero sí que iban a hablar con él del nuevo técnico. Sí, por eso va a formar parte ahí de él. Por eso te digo que el sistema de trabajo no va a cambiar más allá de la contratación de Weiner y que hayan cambios en el departamento de fútbol. O sea, al final las decisiones se toman de la misma manera. O sea, hay un grupo de dirigentes del departamento de fútbol, a ese grupo se suma el gerente deportivo y allí debaten y encuentran el punto en común. Pero no pasa de esta semana. No debería. No, ya está, esta semana va a ser presentado, la otra vez lo decíamos por deducción, porque era lógico, y porque cuando hay tanto silencio, vos sabés que hay una inmediatez de que se produzca el hecho, ¿verdad? Cuando hay un silencio. Mañana va a ser presentado Weiner, yo preguntaba si en conferencia de prensa, me decían que no. Entonces, ¿y cómo lo van a...? Lo van a presentar a nivel institucional, al plan, no sé, Van a hacer un vídeo seguramente. Seguramente. O sea, porque ya fue presentado, o sea, fue anunciado al menos, sí, de manera oficial. Sí.
Y no, yo creo que, a ver, Jubero fue presentado, salvo Sí, que... pero mañana bueno, ustedes van a preguntarlo primero al técnico. claro. Y es más, me dijeron que había un pedido que para que sea por conferencia de prensa, pero que hasta ahora no había respuesta. A mí me extrañaría que no sea presentado en conferencia de prensa. Me extrañaría. Debería ser presentado en conferencia de prensa. Y sí, pero... ¿y Si es no lo presentado? presentan es porque se quieren proteger seguramente. Y Sí, por porque eso digo. Pero- porque todavía no hay técnico. Todo va a ir orientado a la pregunta del técnico, ¿verdad? Claro, y si no Porque lo tampoco te van presentan... a hacer una conferencia sin preguntas. No, va a quedar muy mal. Si no lo presentan en conferencia, no hay técnico. Y también va a quedar feo que sea presentado después del técnico. Y en Porque todo como que la caso, presentación del técnico ya va... en conjunto. y no sé, también en conjunto, ¿verdad? Pero... por eso, pero a mí me aseguraron esta mañana que mañana va a ser presentado Weiner. Capaz que el tipo, como dice Juan, un video. En algún momento se puede hacer... En esta era pero hacer- conferencia no. No, y por eso hasta en el timing le sale mal a Cerro todo esto, ¿verdad? Porque mira que estás trayendo a alguien que tiene un perfil, hasta dijimos, mira un poco su trayectoria, pero si la vez pasada, ¿quién era? Anselmi. Anselmi, sí. Sí. Justo te- Anselmi que tiene un perfil mucho más bajo, hablaron y ponerle que el 90% de las cosas, como dice, son importantes pero no relevantes para lo que es el día a día de la dinámica mediática. Porque el hincha quiere saber, el periodista quiere saber, el técnico, y aquella vera que Petengui después, cuando Juanma hace la primera pregunta, saliendo de lo que es. Y entonces hiciste una conferencia para traer a alguien que es una especie de coordinador de inferiores, haciendo un scouting afuera. ¿Cómo no vas a hacer una conferencia cuando traes a un manager deportivo? Jubero lo presentaron. Sí. Claro. O sea, vos analizás y ya hubo antecedentes en los que sí Ya se deberían presentan, más hacer de una ese último- conferencia. Sí. Ahora sí voy a decir, no, pero si hacemos una conferencia, mira si quedamos mal parados. Y peor parado ya no puedes quedar, ¿verdad? Si hablas, si le contás a la gente lo que está pasando con la verdad, o por lo menos salí a dar la cara, está bien, puede ser criticado, pero por lo menos vas a contar lo que está pasando en el club. No, pero- La última vez que habló alguien fue aquella famosa de Juan Carlos Petengil. Esa es la de Y ahí- Anselmi. Sí. Por ¿Dónde eso él- decía, él mismo dijo? cuando Juanma hace la pregunta, y por eso en la introducción, él se toma la delicadeza o la educación para decir, mira, yo sé que esta es una conferencia para preguntarle a Anselmi sobre la cuestión de inferiores, pero no se puede ignorar lo que está viviendo Cerro. Y ahí es donde Petengil dice, bueno, perfecto, pregunten, para que después no digan que... Y se le preguntó de todo, y esa fue la última exposición mediática de Cerro. Después era el paso de todos los jugadores que hablaban por la televisión y era pedimos disculpas, la última de Pachi, que sigan viniendo acá a putearme porque yo voy a estar acá, pero no hubo una voz oficial. Y también, no es que si hay una conferencia, Weiner está obligado a dar pistas concretas. No, él puede decir, mire muchachos, yo vengo acá. No, yo lo que voy, Dani, es que vos vas a presentar a un tipo que va a comenzar a trabajar, que supuestamente viene de cero, y vos en la conferencia de prensa tenés que preguntar cosas que querés saber. Por ejemplo, lo dejaras ayer. Yo te voy a preguntar por qué cambió